gracias, Catherine. Y nos encontramos nuevamente acá en el set con mi compañero Adrián Zapata y nos acompaña ahora Cecil de León. Gracias por venir acá a Canal Antigua a hablar sobre el destino de los guatemaltecos que se decide hoy a través de ese voto en las urnas. Y fíjense ustedes, íbamos a dirigir la plática hacia temas como la transición, los temas más importantes que debe atender el próximo presidente de Guatemala, pero detrás de cámaras nos entretuvimos en una charla mucho más amena, ¿no es cierto, Adrián? Y nos comentaba Cecil de León un dato interesante. Cecil de León es estudiante y compañero de doctorado de Jimmy Morales, uno de los candidatos que hoy se define si es presidente de la República, compite contra Sandra Torres, candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Pero nos llamó muchísimo la atención que tú conozcas muy bien a Jimmy Morales como compañero de doctorado. Es un doctorado en seguridad estratégica, porque es así como conocemos más de estos candidatos, es así como conocemos elementos claves, qué es lo que han hecho, qué han estudiado. Cuéntanos, ¿qué conoces tú de Jimmy Morales estudiando este doctorado? Un placer, Claudia, Adrián, buenas tardes, un placer. La verdad es que yo terminé de estudiar una maestría en análisis estratégico, seguridad y geopolítica en la Escuela de Ciencia Política de la San Carlos en 2012. Y desde entonces solicité al doctorado en seguridad estratégica admisión. No me admitieron sino hasta este año, que ya conformo la cuarta cohorte. Y la verdad estoy muy satisfecho con el doctorado. Pues estudiar es un esfuerzo, pero también tiene su reconocimiento, especialmente para la formación de uno. He leído algunos artículos y algunas entrevistas que han hecho gente que por lo regular no conoce nada del doctorado, y la verdad es que creo que hay consideraciones que están fuera de orden. Todo estudio es de premiarse, todo estudio es de felicitarse e impulsarse, especialmente cuando se trata de estudios superiores. En Guatemala no solo hay muy pocos doctorados, sino hay muy pocos doctores. Y entonces, recordemos que es obligación del Estado impulsar toda la educación, también la educación superior, y aunque este doctorado no está financiado absolutamente por el Estado, pues ahí estamos los que fuimos seleccionados para estudiar. Es un privilegio definitivamente. Yo estoy en la sección A, en mi cohorte habemos 3 secciones, ¿verdad? Es un éxito el doctorado, porque al hablar de seguridad ya no hablamos solo de policías y ladrones, hablamos de la seguridad que tiene que ver con la protección del ser humano, la seguridad pues holística, ¿verdad? Es decir, 360 grados de lo que tiene que ver nuestra vida diaria y cotidiana. Yo, por ejemplo, estoy empezando a desarrollar mi tesis que tiene que ver con seguridad espacial, es decir, con todo lo que significa el uso del espacio ultraterrestre exterior, ¿verdad? Y Guatemala, obviamente, en ese tema no hay nada, absolutamente nada. Pues de eso se trata, de ir llenando de ir colmando esos vacíos que cada uno de los estudiantes, de los graduandos, podemos aportar, porque un doctorado es básicamente investigación, ¿verdad? Es dar nuevos conocimientos a partir de una investigación. Gracias, Ceci. Bueno, súper interesante. Pero bueno, hablemos un poquito más de la situación actual, y sobre todo, al margen de la situación actual, de lo que arranca el día lunes, al tener un dato concreto. Y partiendo de tu experiencia y de tu campo de estudio, creo que es muy interesante ver cómo ubicas o cómo ves el tema del nuevo gobierno en el marco justamente de la geopolítica, en el tema de las relaciones incluso comerciales que puede ir desarrollando o impulsando el nuevo gobierno para romper, digamos, un esquema tradicional, y a la luz de todo lo que sucedió, muchas denuncias, muchos señalamientos en cuanto a los aliados comerciales históricos y los posibles aliados comerciales como una oportunidad para el país. ¿Cómo ves eso? Yo creo que habrá que esperar precisamente el resultado de hoy para empezar a analizar un futuro gobierno, porque desconocemos, en primer lugar, una posible composición. Hemos oído unos nombres, pero sabemos cómo es, ¿verdad? Que los nombres no significan nada hasta que no toman posesión, porque a veces hasta incluso antes de tomar posesión dejan de ser funcionarios los que habían sido nombrados o señalados, designados. La verdad es que en Guatemala
Guatemala ha sido parte de esta lucha geoestratégica donde las potencias se disputan el territorio y su influencia sobre el territorio, y Centroamérica es un territorio donde históricamente todas las potencias, a partir de su descubrimiento y colonización, pues ha sido interés por su posicionamiento estratégico. Está bañada por los dos océanos, y los dos océanos hoy por hoy son el medio de comunicación, digamos, preferido o preferente en las relaciones comerciales. De ahí la importancia de Guatemala y de Centroamérica, pero vemos que en este istmo las potencias se lo están jugando. Vemos cómo Estados Unidos ha afectado precisamente el destino de Guatemala desde 1954, lo vimos ahora en esta crisis y en esta coyuntura. Vemos cómo Estados Unidos quiere y está influyendo en el Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, porque apenas unos pasos al sur está Nicaragua, y Nicaragua pues tiene otras alianzas. Su alianza no es con Estados Unidos, sino es con los BRICS, y fundamentalmente con Rusia y con China. Y en el mundo en este momento los BRICS, especialmente Rusia y China, están poniendo a Estados Unidos contra la pared como históricamente no se había visto. Estados Unidos ahora, precisamente con el conflicto en Siria y la intervención de Rusia en Siria, ha tenido que aceptar que ya no es la única superpotencia. Y entonces ahí los emergentes, los BRICS, tienen un papel ponderante. Cecilia, entonces quizás la pregunta inmediata sea, ¿cómo perfilas tú esa relación del próximo presidente con Estados Unidos? ¿Deberá atender a esas naciones que tú llamas emergentes en 3 pasos o en 3 decisiones? ¿Qué le urge al próximo presidente o presidenta tomar como decisión de cara a estas relaciones? Bueno, yo creo que fundamentalmente, en mi opinión, lo que debiera buscar el próximo presidente es buscar las mejores relaciones para Guatemala, donde Guatemala, en lugar de salir perdiendo como ha sido hasta ahora, por ejemplo en el caso de las mineras, en el caso de las grandes inversiones de dinero extranjero, lo que tiene que buscar es el beneficio de los guatemaltecos, porque al final para eso se está eligiendo hoy, para buscar el beneficio de los guatemaltecos. Hasta ahora muy pocos gobernantes han sido nacionalistas en el sentido de defender la nación, de defender la patria y defender a los habitantes. Yo espero que con el nuevo gobierno pues se abran, el norte del nuevo gobierno sea buscar nuevos mercados para beneficio de la economía, para la creación de empleo, para colocar nuestras exportaciones, por pocas o mínimas que sean, en nuevos mercados, y le tocará pues abrir las relaciones diplomáticas y comerciales con China a pesar de Estados Unidos, porque no nos podemos cerrar a la realidad. Un esquema, Cecilia, entonces. La realidad es otra, y entonces tiene un desafío el presidente que quede. Y en este caso, si es Jimmy, tiene un gran desafío poder negociar con los Estados Unidos, pero no ponerse al servicio de ellos. Y entonces abrir nuevas relaciones, nuevos mercados, porque lo que necesita Guatemala es fundamentalmente ingresos, y los ingresos se dan a través del empleo, a través de la inversión, ingresos para la ciudadanía, para el pueblo, ¿verdad? Que es el que pues estamos viendo. Tenemos una situación permanente de hambruna, el hambre es una constante en Guatemala, y el hambre es producto de las malas inversiones o de las no inversiones que el Estado hace para producir condiciones para crear empleo. Apenas nos queda tiempo para una última pregunta, y le cedo la palabra a Adrián Zapata para esa breve pregunta que requiere una brevísima respuesta. Sí, Cecilia, en el tema del presupuesto, sé que es un tema muy amplio, pero partiendo de los estimados, es decir, en 2 platos, ¿tú crees que se debería de aventurar el nuevo gobierno, con todas las deficiencias que haya, incluso a contraer más deuda? Sino en el esquema actual de la recaudación, ¿es viable en todo este contexto para la generación de esas oportunidades? La deuda, quien la está empujando en este momento es la actual legislatura, el actual Congreso, donde no hay participación de congresistas eventualmente Jimmy Morales. Así que a partir de mañana, si Jimmy queda, como se prevé en las encuestas, pero todo es posible en Guatemala que cambie, ¿verdad? En todo caso, él tendrá que negociar, creo yo, para poder ejecutar sin estar atado el próximo año, porque ese presupuesto en primer lugar lo negociaron PP y Líder en función de que Valdizón iba a ganar, pero como no ganó, de ahí que salieron otros partidos, especialmente la UNE, diciendo que
denunciando esa componenda, se abre la comisión y sabemos todos que es en la Comisión de Finanzas donde se decide el futuro del presupuesto. Así que a Jimmy le tocará en todo caso buscar buenos negociadores para abrir las puertas, para negociar con el Congreso y que pues haya capacidad de negociación y de gobernabilidad para no tener un choque permanente con el Congreso y sus intereses. Muchas gracias, Cecil de León, por esta entrevista. ¿Escuchó usted? Mañana mismo quien resulte electo, sea Jimmy Morales o Sandra Torres, tienen ya trabajo a partir de las 8 de la mañana del lunes 26 de octubre y la tarea inmediata es hablar con el Congreso y enterarse cuál es ese presupuesto que están de cara a aprobar antes de que termine el siguiente mes. Agradezco a Cecil de León y a Adrián Zapata. Vamos ahora a una pausa comercial y volvemos. Este segmento